Ya. Y antes de comenzar, quería compartir con ustedes unos versos del Salmo 103. Si gustas, puedes inclinar tu rostro, cerrar tus ojos o tenerlos abiertos. Dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Entonces toma un momento ahí donde estás. El Señor está aquí. El Señor está presente. Conoce tu corazón. Y es muy importante traer a memoria el no olvidar ninguno de sus beneficios. Su palabra nos lo pide: no olvides ninguno de los beneficios. Entonces toma un momento para recordar, traer a memoria cuáles son esos beneficios. Y dale gracias. Y aquí están los beneficios. Él nos ha perdonado todas nuestras iniquidades. Él ha sanado no una, ni dos, ni tres, sino absolutamente todas nuestras dolencias. Él ha rescatado del hoyo nuestra vida. Y Él nos ha coronado de favores y de misericordia. Y Señor, estas son las razones y los motivos por los cuales venimos delante de ti, humillados, reconociendo, Señor, que tú nos has dado todo, que no tenemos nada, Señor, si no te tenemos a ti. Gracias, Dios, por rescatar nuestra vida del hoyo, por perdonar nuestras iniquidades, por sanar nuestras dolencias. Gracias, Señor, por cada uno de los beneficios, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por tus favores. Y hoy en día, este momento, Señor, es una expresión palpable, Señor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Llena nuestro corazón de gratitud, de agradecimiento. Y este tiempo es importante, Señor, para ti. Y si es importante para ti, tiene que ser importante para nosotros. Entonces aquí estamos, Señor, recibe nuestra alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Las letras van a estar acá. Posiblemente conozcan las canciones y haya una o dos palabras que sean distintas. Somos de México, entonces a veces las versiones son distintas, pero aquí está para que las puedan seguir, ¿vale? Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, en ti, Señor. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, en ti, Señor. Señor, reinas por siempre. Eres nuestro Dios, no desmayas.
esperaremos en Dios, en ti, Señor, reinas por siempre, eres nuestro libertador, eres el infinito Dios, el infinito Dios. No desmayas nunca.
adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y si puedes tomar un momento para eso, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha transformado completamente en ti? Piensa en eso y dile: Dios, gracias, porque antes yo era esto, yo hacía esto, y ahora tú me has transformado. Claro que falta mucho, pero sin duda Dios ya ha hecho una obra en nosotros, y es necesario darle gracias por eso. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dile: tus ojos revelan. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras mi corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más
y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Miro a la cruz, de ella mis ojos tendré, de su sufrimiento beberé, de su obra cantaré, mi Salvador viene ya, todo maltratado, demostró que Dios es justicia y amor. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas y estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. Y sin merecer, el regalo de la vida, Cristo me has dado por medio de la cruz, y tú me has llamado de la muerte a la vida. Yo tu ira merecía y hoy por la cruz reconciliado. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas y estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas y estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. Asombrado en la cruz confesaré que grandioso es tu amor, oh Redentor, y tu fidelidad. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas y estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado. En la cruz tú me cautivas suavemente, me arrodillas y estoy sin palabras, enamorado, dulcemente quebrantado.
gracias por este tiempo. Rogamos que nos hables por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, perdón. Sí, me ayuda Idonia, que me ayuda en esto siempre. Son los nervios. Sí. Agradecido de la invitación, Jorge. La verdad que sí, mientras preparaba el estudio reflexionaba mucho acerca de lo que significa eclesia, volver a ser iglesia, el propósito de Dios para este cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y mientras hacía el estudio, reflexionaba en cómo estamos ahora y lo que observamos en lo que dice la palabra de cómo debería ser la iglesia. Quiero invitarlos primero a que oremos. Vamos a pedirle al Señor que hable en nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tener este momento. Gracias, Señor, por tener este tiempo de comunión. Y te damos gracias por tener la oportunidad de abrir tu palabra, aprender de ella. Y te pido, mi Señor, que nos llene de tu Espíritu. Señor, prepara nuestros oídos, nuestros corazones. Y te pido, mi Señor, en especial, que nos unas en amor. Señor, te pido, enséñanos, Señor, ¿qué significa realmente ser iglesia? Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 2. Y este encuentro se llama eclesia. Una de las palabras del griego que permaneció intacta, sin ser traducida. Iglesia. Y el significado es muy sencillo, pero poderoso cuando lo aplicamos a lo que el Señor Jesucristo quiso formar. Eclesia significa asamblea, reunión de personas. Eso es de manera sencilla. Eso es lo que significa la palabra en griego. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18 que Él edificaría su iglesia. Es decir, esta asamblea es una reunión de personas que son de Él y se reúnen para Él. Pero con los siglos, y diría yo de forma más aguda en estos tiempos, se ha ido deformando tanto ese término de iglesia y se ha deformado también su propósito. En muchos cultos, Cristo ha dejado de ser el centro para dar paso a reuniones que son hombrecéntricas. Eso está pasando mucho en muchos lugares, y la idea de iglesia en la mente de muchos cristianos pasa por una institución jerarquizada, con un edificio, con las comodidades suficientes. Y reunirse por y para Cristo ya no está en el pensamiento colectivo cristiano como concepto de iglesia. Ahora iglesia significa institución, denominación, y mientras más grande, algunos piensan seguro es lugar es mejor, y piensa el cristiano común. Y mientras el tiempo avanza y llegan las nuevas generaciones, nos estamos alejando cada vez más del modelo bíblico de lo que debería ser la iglesia. Justamente hace unas semanas estaba enseñando en la iglesia donde el Señor me llamó a servir, y estaba comentando los efectos negativos que ha tenido en la iglesia un libro que se llama Iglesia con propósito, algo así, del autor Rick Warren. Este libro fue publicado hace 30 años atrás, un poco más, 1995. Y cuando se publicó fue como una droga para las iglesias. Empezó a correr rápido porque tenía técnicas de crecimiento, un sistema de atracción y retención del público, todo donde el hombre era el centro. Y el resultado de las iglesias que adoptaron ese camino, sin duda que les fue bien en cierto sentido, porque lo que establecen es agradable a la carne.
Es un estilo de mercado, una iglesia que vaya acorde a las emociones del hombre, un lugar que ofrezca algo parecido a un espectáculo, un show lleno de gente donde nadie es confrontado, donde se modifica el lenguaje para que nadie se sienta incómodo, donde nadie sea confrontado ni con sus pecados ni con sus decisiones y donde no sea necesario morir a sí mismo. Eso es la iglesia con propósito. Y ese libro ha sido una de las mayores desgracias espirituales que le ha ocurrido a la iglesia. Y estamos hablando hace 30 años atrás, 1995. 2 años después, en 1997, el pastor Mario Fumero, en su libro Iglesia en Caos, dijo lo siguiente: no podemos tapar el sol con un dedo y decir que hay buenos tiempos para el cristianismo. Estamos siendo atacados por todos los frentes y creo que el futuro del cristianismo es sombrío. La nueva era ha inundado todas las áreas de la vida social del mundo, pero hoy se introduce de manera alarmante en la iglesia con conceptos tales como positivismo mental, entre comillas, y lo vemos en algunos lugares donde se proclama, se declara, o la sutil idea de que somos dioses. Y esa idea ha invadido también incluso se deja ver en la teología liberal y también en la teología, en el falso evangelio de la prosperidad. Casi 30 años. Estamos hablando de 30 años de la publicación de estos libros y el espiral descendente de la iglesia no se detiene. Las iglesias que más crecen son las que usan esos métodos orientados al consumidor. Lugares donde ya no hay convertidos, sino adeptos entretenidos. Lugares donde lo que prima es la nueva religión del individualismo, donde lo que importa, el centro es el hombre y lo que siente. Y así el término iglesia, como nuestro Señor Jesucristo la propuso, ha perdido su esencia para poner al hombre en el centro y hacer asambleas donde cada uno busca su propio bienestar. Lo que quiero, lo que me acomoda, lo que me hace sentir bien, lo que no me confronte con mi pecado, que no me haga sentir que solamente estoy pensando en mí. Pero la Biblia nos muestra otro modelo de lo que es iglesia. Otro pastor, el pastor Eliseo Apablaza, en su libro Regresando a la Iglesia, dice: el modelo revelado en el Nuevo Testamento es el único que puede expresar adecuadamente lo que la iglesia es según el eterno propósito de Dios. El ejemplo de las iglesias fundadas por los apóstoles bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto lo dijo en el año 2001, 25 años atrás. Y esta desgracia, hermanos, esta es la desgracia, que el espejo de la palabra que nos muestra cómo debería ser la iglesia, siempre lo hemos tenido enfrente de nuestros ojos. Siempre ha estado enfrente de nuestros ojos. Aquí en el libro de los Hechos, y lo miramos a veces con cierta distancia, con nostalgia, como si eso no pudiera volver a ocurrir. Y buena parte de la iglesia se ha acostumbrado a ocultar la falta de operación del Espíritu Santo en sus reuniones. Hermanos, cuando una iglesia no alcanza el propósito original o anda lejos de los objetivos que el mismo Señor Jesucristo fijó para su iglesia, entonces estamos en presencia de una tragedia, de una gran tragedia. Pero hay esperanza. Hay esperanza, porque el Espíritu Santo no ha perdido su poder. El diseño y propósito para la iglesia no ha cambiado. Ahí está. ¿Quiere el Señor que seamos una iglesia exitosa? Sí, que seamos su iglesia absolutamente, hablando en términos espirituales. Pero para que una iglesia sea espiritualmente exitosa debemos mirarnos, compararnos, observar y aprender del modelo que Él nos dio. Entonces, vayamos ahí a la palabra y veamos lo que el mismo Espíritu Santo registró de aquella primera iglesia donde fluía el poder del Espíritu Santo en todos sus integrantes. Estamos en Hechos capítulo 2 y voy a hacer un pequeño contexto. Descendió el Espíritu Santo y en ese momento Pedro principalmente comienza a hacer un llamado al arrepentimiento, predica el Evangelio y más de 3.000 nuevos creyentes se convirtieron ahí
en Jerusalén. Imaginen ese avivamiento. 3.000 nuevos creyentes en un día. E inmediatamente Lucas registra cómo lucía el obrar del Espíritu Santo en esta primera iglesia. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo primero que el Espíritu Santo producía en la vida de los creyentes fue la acción de perseverar en cada uno de los elementos esenciales para la comunión del cuerpo de Cristo. Y solamente aquí en este versículo, el espejo de la palabra nos muestra nuestra realidad. Porque el Espíritu Santo nunca es el causante de desánimo, de desgano o pereza en las cosas del Señor, en ningún creyente, no. Al contrario, la operación del Espíritu Santo fluyendo en un creyente provoca perseverancia. Fui a un diccionario y busqué, ¿qué es perseverar? A ver si lo entendemos bien. Significa mantenerse firme y ser constante en una meta, un propósito o una acción, sin rendirse ante las dificultades. Perseverar es la capacidad de continuar con determinación lo que ha empezado, incluso aún cuando aparecen obstáculos. Parece sencillo. Parece sencillo de entenderlo y de verdad lo podría hasta memorizar. Sin embargo, en la aplicación de la vida real de los creyentes, muchas veces esto no es real. Aquí es donde cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿por qué la iglesia de hoy no se ve igual de manera generalizada? ¿Por qué yo no me podría ver igual a lo que dice el texto? Y miren, hermanos, una de las peores cosas que le puede pasar al creyente es pensar de sí mismo que está bien así como está, mientras la palabra le muestra lo contrario. Es decir, el espejo de la palabra le está mostrando algo y él que diga, no, pero así estoy bien, mientras la palabra le muestra lo contrario. Aquí observamos que el Espíritu Santo producía en ellos fidelidad, constancia, perseverancia. No en las cosas que le gustaba a cada uno, ni en las cosas o en los días que a uno le conviene. Aquí no hay acomodo. No hay nadie acomodándose. El Espíritu Santo fluyendo en la vida del creyente produce fidelidad en lo que debemos ser fieles. Y primero, número uno, y marcando raíces sólidas para la iglesia en su doctrina, dice aquí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la base fundamental de su doctrina era la palabra, que en esos momentos era principalmente de transmisión oral. Y el mismo Señor Jesucristo, antes de ascender, había instruido a sus discípulos a que cada nuevo creyente le enseñaran a guardar todas las cosas que Él mandó. Mateo capítulo 28, versículo 20. Más adelante vemos que los apóstoles incluso dejaron de servir a las mesas. ¿Para qué? Para dedicarse exclusivamente a la enseñanza fiel de la palabra. Entonces, no hay ninguna duda de que la iglesia, o la primera iglesia, era constantemente alimentada con la palabra. Era un momento importante de las reuniones. Pero perseverar en la doctrina de los apóstoles es un paso más allá de recibir la enseñanza fiel de la verdad. Aquí el texto nos dice que la acción del Espíritu Santo provocaba en ellos el ser obedientes a la doctrina. Aquí encontramos una enorme diferencia entre esa religión del hombre individualista y el mover del Espíritu Santo, porque mientras el hombre individualista quiere ser entretenido y emocionado, el hombre espiritual prefiere ser alimentado con la verdad. Aquí el texto nos muestra cómo el Espíritu Santo fluyendo en el creyente lo mueve no solamente a alimentarse de la verdad, sino perseverar en esa verdad. Desde mantener atención cuando se predica la palabra, desde mantener la atención en el momento del estudio, tomar notas, preparar el oído, preparar el corazón, atender, meditar, creer a la verdad, obedecer a la verdad y vivir conforme a la doctrina. Eso es perseverar. Así luce el Espíritu Santo moviéndose con poder en la vida de ese creyente. Santiago confirma esto en el capítulo 1, versículo 25, y Santiago le dice a los creyentes,
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Segundo, y como efecto visible del amor que produce el Espíritu Santo, dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Precisamente, comunión es una de las palabras que también ha perdido su real significado en la iglesia por ese sentido que empieza a generarse hace tiempo del individualismo. Miren, el individualismo nos hace incapaces de amarnos con nuestras diferencias. Porque si estamos unidos en Cristo y en comunión con Cristo, ¿por qué no habría comunión los unos con los otros dentro del cuerpo? ¿Por qué razón? Y miren, voy a ir un poco desde lo local hasta lo más global del cuerpo. En el ámbito local, en la iglesia local, se diluye o se ha ido diluyendo la comunión porque hay muchos cristianos ocupados consigo mismos. Cito nuevamente al pastor Eliseo Apablaza y dice él lo siguiente: tristemente, nuestro énfasis contemporáneo no parece ir por este camino. El individualismo moderno ha invadido el corazón de los hijos de Dios. Aunque no somos del mundo, hemos aprendido a vivir según los estándares del mundo. Todo nuestro enfoque está puesto sobre las ventajas individuales que obtenemos con el Evangelio. Estamos demasiado ocupados con las cosas del yo. Temas como la prosperidad, la realización personal, la sanidad interior, el éxito personal, el ministerio propio y otros semejantes ocupan la atención de nuestra mente y corazón. Y la nota predominante en todos ellos es el individuo con sus anhelos, esperanzas, traumas y temores. Y vivimos en una época de concentración obsesiva sobre el yo. Coincido plenamente con este comentario. Y estamos hablando de un comentario hace 30 años atrás. Y lo que nos muestra el texto es que el Espíritu Santo los movía hacia la comunión unos con otros. Esto es una clara alusión al verdadero amor, porque el verdadero amor no busca lo suyo propio. No busca lo suyo propio. Nadie que practique el verdadero amor, que tenga el verdadero amor, que proviene, que lo produce el Espíritu Santo, nadie va a vivir una vida individualista. Tener comunión significa vivir en unión, compartir lo que se tiene en común y mantener vínculos profundos, participación los unos con los otros, entrega de los unos hacia los otros, el cuidado de otros, la comunicación dentro del cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 16 nos dice que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2 nos dice que si hay alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable entre nosotros, entonces sintamos lo mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este pasaje de Filipenses capítulo 2 es un golpe duro de realidad espiritual para la iglesia. Es un golpe duro. Porque si cada creyente, si cada uno de nosotros estamos unidos a nuestro hermano por medio de Cristo, es el Espíritu Santo el que nos mueve hacia una ocupación propia, a desinteresarme de lo que le sucede al otro estando al lado. No es el Espíritu Santo. La falta de comunión es la presencia del ego que contrista al Espíritu Santo. Esa es la verdad. Ahora, mirando la comunión de manera más global entre iglesias, porque si ya tenemos problemas para tener comunión dentro de una iglesia local, entre iglesias, el asunto entre el cuerpo de Cristo es peor. Es una crisis tremenda.
Miren, es cierto que no podemos tener comunión con quienes profesan un falso evangelio. Eso está bien. Eso es correcto. Los grupos que se han levantado desde el neopentecostalismo, las nuevas revelaciones, los pseudoprofetas, los pseudoapóstoles o el falso evangelio de la prosperidad. No podemos tener comunión con ellos. Eso está bien. Miren, hermanos, pero aún dentro de iglesias que se mueven en la sana doctrina, no hay comunión. La actual guerra encarnizada entre carismáticos y reformados se parece a la pelea política que hay entre izquierda y derecha. Miren, hermanos, es escandaloso. He visto que incluso ni aún los mundanos se tratan así. Miren, y nosotros los que andamos al medio no lo hacemos nada de mal. Calvary Chapel también tiene su espectáculo, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a negar? Y el principal pecado por el cual no hay comunión es el orgullo. Un liderazgo carnal y jerarquizado llama a la congregación a no juntarse con los que no piensan igual a ellos. Y así tenemos una iglesia tremendamente fraccionada. Lo que sucede hoy entre iglesias es que está tremendamente fraccionada, construyendo muros de separación en vez de puentes para la comunión. Aquí el espejo nos muestra muy feos, hermanos. Y aquí es cuando tenemos que parar y clamar y decir: Señor, llénanos de tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a no participar de tanto orgullo, Señor. Tercero, y como recordatorio constante del nuevo pacto, dice que perseveraban en el partimiento del pan, que es una clara alusión a la cena del Señor. Qué momento más bello en nuestras iglesias. De verdad que amo ese momento. Ahora, esto es interesante desde el punto de vista de la obra del Espíritu Santo, porque la cena del Señor puede hacerse de manera litúrgica, fingida, de manera religiosa, en ignorancia, incluso de manera indigna, personas aparentando aun cuando están en pecado y lo hacen igual. Se puede hacer. Pero cuando proviene de la operación del Espíritu Santo en los creyentes, la cena del Señor es un anuncio solemne, donde cada creyente antes se prueba a sí mismo para participar de la cena con dignidad, recordando que tenemos vida por medio de su muerte y también en la esperanza de su venida. Ellos perseveraban en la cena, en el partimiento del pan. Cuarto, y como evidencia de nuestra total dependencia a Dios, dice que perseveraban en las oraciones. Este es otro golpe duro a la realidad de la iglesia, porque la oración, y me refiero a la oración congregacional, es uno de los ministerios más pobres dentro de las iglesias locales. Y les digo algo con mucha vergüenza también para la iglesia, especialmente en los varones cristianos, son los que menos asisten. El mismo Señor Jesucristo dio el ejemplo en su vida. Se apartaba muy de mañana a lugares muy desiertos a orar. Eso lo dice constantemente la palabra, nos muestra este ejemplo. Tal fue el ejemplo de oración del Señor Jesucristo, que en un momento se acercaron sus discípulos y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ahora, no es que no tengamos el ejemplo, no es que no tengamos el modelo. El énfasis en la palabra respecto a la oración está en la perseverancia. Colosenses 4:2 dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Romanos 12:12, sean constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Entonces sabemos que debemos perseverar en la oración. Y si ya nos cuesta hacerlo en nuestra intimidad, más aún orando como congregación. Noten que el texto no dice cada uno perseveraba orando, sino que oraban juntos, perseveraban en las oraciones, así como lo hacían cuando esperaban la promesa del Espíritu Santo y estaban reunidos orando, y así como lo hacían cuando Pedro estaba preso, oraban como iglesia. La oración que se nos muestra en Hechos 2 es una oración congregacional, y era el Espíritu Santo operando en ellos
lo que producía perseverancia en la oración. Miren, lo más probable es que en las iglesias que están representadas aquí, lo más probable es que cada una tenga un momento de oración congregacional. La pregunta que debe hacerse cada creyente es, ¿por qué no estoy participando ahí? ¿Por qué no estoy participando ahí? Si el Espíritu Santo nos mueve hacia la oración congregacional y produce perseverancia en ello, ¿por qué son tan pocos los que participan? ¿Por qué son tan pocos los que participan? ¿No será que están infectados con esa religión individualista, la ocupación de los intereses personales y no tienen tiempo para orar? Miro a la iglesia que nos muestra aquí la palabra y me pregunto, ¿cuánto poder hay disponible para la iglesia? ¿Cuántas respuestas de oración nos perdemos? Y aún está disponible. El Espíritu Santo no ha disminuido su poder. Hermanos, de verdad, cuando uno decide ya en su corazón no participar de algo tan tremendo, de algo tan espiritual, de algo tan importante como la oración congregacional, entonces hay algo mal en ese corazón. Ahora, volviendo al texto, la operación del Espíritu Santo en aquella primera iglesia trajo una conmoción social y gran testimonio en la comunidad, dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Un temor reverente vino a todos los que observaban lo que estaba sucediendo en esta primera iglesia, en aquellos más de 3.000. Y las señales hechas por los apóstoles eran la manera como el Señor respaldaba tanto su mensaje como el mensajero. Pero el texto nos habla de la obra que se producía en los creyentes. El texto nos está diciendo que hubo un cambio en la manera de vivir de esos creyentes que causaba impacto en la sociedad. Primero se nos informa que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y miren, hermanos, no sé si ustedes entienden lo que significa tener a 3.000 personas viviendo en armonía, sin egoísmo, ocupándose en amor los unos de los otros. 3.000. Tiene que haber sido hermoso verlo. Siendo realistas, de verdad. Hay conflictos en la iglesia, en grupos pequeños. Y aquí tenemos a 3.000, y todos los que habían creído estaban juntos, se tenían en común todas las cosas. Miren, sin que el texto lo diga, es evidente el amor que había entre los creyentes, como evidencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y este es uno de los testimonios más grandes que tiene el Evangelio. Vidas cambiadas. Cuando un creyente puede exhibir el fruto del Espíritu en su vida. Además, como lo dijo el Señor, esta es una de las maneras como glorificamos a Dios con nuestras vidas. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un paréntesis que voy a hacer en este punto. Esto no fue comunismo, lo que observamos aquí, por si acaso, ¿ya? Porque de verdad hay grupos, incluso torpemente grupos cristianos, que usan esta frase, tenían en común todas las cosas, para implementar la idea de que el Evangelio defiende el comunismo. Eso es falso, absolutamente. La diferencia es que el comunismo impone que se hagan comunes todas las cosas. Obviamente menos para sus dirigentes, que son los únicos que viven bien, mientras todo el pueblo vive en la miseria. Ese es el comunismo. Aquí el texto bíblico nos dice que lo que produjo que tuvieran en común todas las cosas fue la obra del Espíritu Santo, moviendo en amor a cada uno. Ahí cierro paréntesis con este comentario. Segundo, las acciones de los creyentes fueron concordantes con su fe y el amor. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, el texto nos dice que vendieron todo lo que tenían para repartirlo. Ojo con eso. Lo más probable es que los hermanos que tenían más o más de una propiedad vendían, disponían de ella para las necesidades de sus hermanos más pobres.
Miren, el cristiano, religioso, individualista jamás podría hacer algo así. Pero si aquí lo que observamos en el texto es que hay una directa operación del Espíritu Santo moviendo a los que tienen más para suplir las necesidades de los que no tienen. Además, estos actos son la demostración de que participamos en la verdadera fe. Santiago 2.15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de ustedes les dice, anda en paz, abrígate y come algo, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Miren, hermanos, esta es una de las evidencias visibles de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. La ocupación de las necesidades de nuestros hermanos. Finalmente, el texto vuelve a poner énfasis en que la acción que producía el Espíritu Santo en ellos era la perseverancia. Perseverancia en las cosas que debe perseverar un cristiano. Dice versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Lo más probable es que se reunían en aquel lugar del templo que se llamaba el Pórtico de Salomón, que era un patio gigante. Y los judíos ya tenían esa costumbre de ir constantemente al templo a orar. Pero el texto pone énfasis en que ya fuera partiendo el pan en las casas o en el patio del templo, se congregaban constantemente. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos. Es decir, se congregaban, constantemente estaban juntos, se reunían a hacer estas cosas. Lo que nos muestra el texto es que un creyente controlado por el Espíritu Santo asiste y persiste en las reuniones. Una vez tuve que exhortar a un joven que usaba el día domingo para otras actividades. Y en su mente él se creía justificado. Y en una conversación, un día lo llamé y dije, ven para acá, necesito hablar contigo. Y lo confronté con esta verdad. Y le hice la pregunta directa, le dije, dime, así. Dime, ¿el Espíritu Santo es el que te guía hacia otro lugar el día domingo cuando nos congregamos? ¿Es la fuerza del Espíritu Santo el que te hace decidir no ir a la iglesia e ir a otro lugar? La respuesta es sencilla. Si respondemos honestamente, sabemos que la respuesta es no. El Espíritu Santo no nos va a llevar fuera de la iglesia, nos va a llevar a congregarnos a la iglesia. ¿No fue el mismo Espíritu Santo quien movió al escritor de los Hebreos a exhortar a la iglesia diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Al contrario, el Espíritu Santo controlando la vida de un creyente va a producir perseverancia. También, la operación del Espíritu Santo producía en ellos el compartir con humildad. Dice, y comían juntos y con alegría y sencillez de corazón. El texto original habla de algo que no tiene nada oculto, es decir, no eran comidas por compromiso, con una segunda intención, no. Aquí había humildad, era solamente pasar el tiempo con mi hermano, compartir con alegría los alimentos que habían. Por último, 2 elementos más que producía el Espíritu Santo en la iglesia. Adoración congregacional. Dice, alabando a Dios. Y no como una actividad. No como aquellos que están presentes solamente haciendo como que cantan. No. El Espíritu Santo nunca nos guía al cumplimiento de una actividad. El Espíritu Santo produce en nosotros un profundo sentido de gratitud, de dar gloria a Dios en adoración. El mismo escritor a los Hebreos nos recuerda en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre.
el último elemento que se nombra aquí en el texto, es que ese amor especial lo producía el Espíritu Santo en la primera iglesia. Y no solamente se impartía entre ellos, sino fuera de la iglesia. Dice que tenían favor con todo el pueblo. Es decir, sin discriminación por si los de afuera eran incrédulos o perseguidores. El amor salía fuera del redil, dando testimonio de que el amor de Dios estaba en cada uno de los integrantes de la iglesia. Y finalmente llegamos a esta preciosa frase: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estoy leyendo la versión 60, sin embargo, los expertos en el lenguaje, las traducciones, los exégetas coinciden que no es una buena traducción la del 60. El calvinismo ha querido usar esta frase para defender la elección incondicional, pero un estudio honesto del lenguaje original coincide como traduce al español la versión Nueva Biblia de las Américas, donde dice: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. El contexto del capítulo, cuando nosotros vemos el capítulo y vemos su contexto, implica el llamado al arrepentimiento y a creer en la persona y obra de Jesucristo para salvación. La salvación no es un llamado para un grupo ya seleccionado de la eternidad, como hay por ahí algunos diciendo no. El mismo Pedro, a quien Dios usó aquí en Hechos capítulo 2, el mismo Pedro dijo en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el Señor quiere que todos se salven. Ese es el corazón del Señor, la intención del Señor, que todos se salven. ¿Cuál es el rol de la iglesia en este propósito? Predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar el Evangelio a toda criatura. Y quiero que hagamos una reflexión en este punto. Miren, es cierto que cada vez es más difícil alcanzar a los perdidos. Es cierto. Yo creo que acá ustedes ya lo han experimentado, como es aquí en Ñuñoa. A nosotros nos toca tener la Plaza Brasil cerca. Y ya vamos a comenzar con el evangelismo ahí en la Plaza Brasil. A mí me ha tocado evangelizar en la Plaza Brasil. Me tocó ir y les digo, es muy complicado. Se burlaban de nosotros en nuestra cara. Así está la gente, así está de difícil. Pero esa triste realidad no debe detenerla a la iglesia en este propósito de alcanzar a quienes no conocen al Señor. Hermanos, la obra del Espíritu Santo en la iglesia tiene directa relación con la predicación del Evangelio para salvación. Es directa. Pero el apóstol Pablo le sigue preguntando a la iglesia en Romanos 10:14, ¿y cómo van a creer en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y al recordar este pasaje no estoy haciendo un llamado a hacer el mejor esfuerzo posible y la religión de las obras. Ese es el error de la religión del individualista, que hace cosas para tratar de sentirse un poquitito bien con su conciencia religiosa. Bueno, ahora que escuché el mensaje, tengo que hacer esto, y tengo que hacer un esfuerzo por leer la palabra, y tengo que hacer un esfuerzo por mantener la comunión con mis hermanos, y tengo que hacer un esfuerzo para orar más. No, este no es un llamado para hacer un esfuerzo religioso, humano. No. Mira, hay muchos que practican esa doctrina del, bueno, es que nadie es perfecto y Dios me comprende. No. Este es un llamado a reconocer con honestidad si estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros. Lo que estamos observando ahí en Hechos capítulo 2, y por qué vemos esta maravillosa iglesia, de por qué vemos esta iglesia y se siente tan diferente a veces a lo que vivimos hoy, es por la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos, fluyendo en sus vidas. Es cosa de volver al capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8.
Y el Señor mismo le dijo a sus discípulos que para poder ser testigos en toda la región y hasta lo último de la tierra, necesitarían del Espíritu Santo. Y es nuestra misma necesidad del día de hoy, tanto individualmente en nuestras vidas como iglesia. Necesitamos ser honestos, volver a mirarnos en el espejo de la palabra y decir, Señor, parece que hay un problema en mí. Parece que hay un problema en mí y no estoy permitiendo que tu Espíritu obre en mi vida. Eclesia. En griego simplemente significa asamblea o reunión de personas. Pero en términos bíblicos significa un cuerpo de creyentes en Jesucristo, redimidos por la sangre del Cordero, donde Cristo es el centro de su vida y el Espíritu Santo con poder produce en ellos el poder perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en amor por los necesitados y buscando la salvación de los que no conocen al Señor. Eso es iglesia. Y lo quiero. Lo quiero para mí y para cada uno de las iglesias que están representadas aquí, hermanos. Y lo único que necesitamos es pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu. Que nos llene de su Espíritu. Y vamos a poder ver cómo el mismo Espíritu de Dios produce en nosotros perseverancia en todas las cosas que necesitamos perseverar. Quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, mi Señor, y has puesto este espejo delante de nosotros otra vez. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por el orgullo que hemos permitido, mi Señor, en nuestras vidas y en cada congregación, Señor. Perdónanos, Señor, por provocar estos muros, por no andar conforme a lo que tú propusiste, mi Señor, para esta asamblea. Y mi Señor, límpianos, Señor, de todas las cosas que estorban y que han estorbado tanto tiempo. Limpia nuestros corazones y nuestras conciencias. Y llénanos de tu Espíritu, mi Señor. Y haz, Señor, de cada iglesia local, Señor, una muestra, mi Señor, de este precioso propósito. Señor, te pido que lo hagas en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, en nombre de Jesús. Amén. Amén.